Saludos amigos de Metro Puerto Rico, mi nombre es Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y les doy la bienvenida a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Ya a unas semanas para el inicio del curso escolar en Puerto Rico, el Departamento de Educación ha sido noticia para hablarnos sobre todo el proceso educativo y cómo el Departamento de Educación Federal está apoyando al Departamento de Educación en Puerto Rico. Nos acompaña a la distancia Chris Soto, quien es el asesor principal del secretario en el Departamento de Educación Federal. Saludos, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Gracias por tenerme aquí en esta conversación. Gracias por estar con nosotros. El Departamento de Educación de Estados Unidos ha estado trabajando muy directamente con el Departamento de Educación de Puerto Rico. ¿Cómo han tomado, por ejemplo, la salida del secretario local, Eliezer Ramos, la llegada de una nueva secretaria a semanas del inicio de las clases? Ya se han reunido con la doctora Yanira Raíces. ¿Hay algo que nos preocupe? Sí, bueno, quiero regresar al compromiso que dio el secretario Cardona en mayo, hablando de la descentralización de las escuelas, y abajo de eso también comprometió para lograr dos metas, ¿verdad? Y una de esas metas fue el inicio escolar exitosa para este año, y también unas pantallas, dashboards, de información sobre los fondos federales que están llegando a Puerto Rico. Y ya, como ustedes vieron, la semana pasada lanzamos esos dashboards para cumplir con esa meta y dar más transparencia. Ahora, hablando de el inicio escolar y la renuncia del amigo secretario Eliezer Ramos, bueno, quiero también puntualizar que el comité de IDEAR pertenece a diferentes funcionarios, y uno de esos funcionarios sería el secretario de Educación de Puerto Rico. Así que el equipo todavía estamos enfocados en un inicio de escolar exitoso, y sabemos que esos eventos han impactado este inicio, pero a la misma vez todavía estamos enfocados. Y yo digo también que esto es un ejemplo por qué necesitamos la descentralización en Puerto Rico. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, en cualquier estado, en cualquier jurisdicción, una renuncia así o el cambio de diferentes funcionarios a nivel estatal normalmente no afecta las operaciones en las áreas locales, ¿verdad? En las jurisdicciones locales. Así que es por ende que deberíamos estar enfocados, seguir en marcha con la descentralización. Precisamente la segunda pregunta que tenía era sobre la descentralización. El secretario Cardona estuvo en Puerto Rico para anunciar este proyecto. Entiendo que el verano era el periodo para las consultas a la comunidad, a los maestros, a los directores. ¿Cuál es la expectativa del Departamento de Educación Federal sobre la fase de implementación de este proyecto? Bueno, gracias por la pregunta. Y como han mencionado, hemos tenido nueve conversatorios alrededor de la isla, y vamos a estar en Vieques este sábado, escuchando del país, como mencionó el secretario en ese anuncio en mayo. Este plan de implementación de la descentralización va a tener el insumo y el input del pueblo, ¿verdad? Por eso estamos haciendo estos conversatorios. También hemos tenido talleres con expertos, y estamos cogiendo toda esa información para finalizar este plan. También tenemos una encuesta que tenemos más de 5,000 respuestas, y vamos a lanzar un informe de esa encuesta la semana que viene. Así que estamos bien enfocados, trabajando duro para que
este plan salga en las 90 días, que fue el compromiso del gobernador y también el secretario. Pero también, si me puedes repetir la pregunta. Sí, ¿cuándo estarían viendo ya una fase, verdad, de implementación? Me dice Sí, que la exacto. próxima semana van a tener el informe de la encuesta, Sí. ya culminaría ese proceso de consultas. ¿Cuándo veremos ya entonces la implementación del proceso? Sí, entonces estamos llegando a un punto donde vamos a tener como un informe, un borrador que hemos escuchado durante estos conversatorios y también la entrega del plan que viene al final de agosto. Y después de esa fecha, entonces empezamos con la implementación, ¿verdad? Y esos detalles van a estar dentro del plan. Perfecto. Yo le había preguntado al pasado secretario de Educación, el licenciado Párez, los Local Education Agencies, los Sí. LEA, ¿podrían ser administrados por organizaciones no gubernamentales? Bueno, entiendo que en este momento es posible, por ejemplo, dentro de la Ley 85, la Ley de Puerto Rico, que esa oportunidad existe ya. Entonces, no deberíamos hacer algunos cambios para facilitar esos cambios. Pero lo que estamos hablando específicamente alrededor de la descentralización, es importante que, como mencionó el secretario, que estamos implementando las cosas que hemos escuchado durante este proceso. Y eso es despolitizar el sistema. Número dos, que haya transparencia, y estamos en marcha cumpliendo con eso, al principio con las pantallas, los dashboards, y también para que sea más ágil, que los directores y maestros pueden hacer sus compras para asegurar que las escuelas están listas para el inicio de escuela y también durante la escuela para las necesidades que tengan. Entonces, por eso, las cosas que hemos escuchado son esos puntos importantes, hablando de compras, hablando de la gobernanza de un sistema como un LEA que mencionaste, y también la despolitización del sistema. Ok. Quería preguntarle, ha sido noticia aquí en Puerto Rico esta carta del Departamento de Educación Federal sobre preocupaciones por cómo se están usando o no usando los fondos públicos. Ya Puerto Rico tiene un síndico en educación. ¿Entienden que entonces cuál sería el problema? Si hay un síndico que se supone que supervise, es burocracia, ¿qué es lo que está pasando que no fluye en el uso de los fondos? ¿Verdad? ¿Si han hecho alguna evaluación? Sí, bueno, lamentablemente hay personas que estaban usando esa carta para traer más problemas a la conversación, ¿verdad? Porque esa carta es algo normal que enviamos cada año porque Puerto Rico está abajo de un síndico. Así que esa carta no fue impulsado por alguna razón. Eso es normal y ustedes vieron la fecha. Tenemos que enviar esa carta al principio de julio para iniciar el año fiscal, ¿verdad? Así que no es una sorpresa que tenemos un síndico puesto aquí, así que tenemos que seguir enfocado en ese plan de acción que pertenece a este esfuerzo que es separado de IDEAL, pero también es reconocer que hay mucho trabajo que todavía tenemos que hacer para salir de ese síndico. Nosotros estuvimos publicando antes de la carta, ¿no? Viendo las estadísticas que tiene el Departamento de Educación Federal en su portal, que los fondos ESSER para la segunda fase, en el caso de Puerto Rico, que vencerían en septiembre, solo no se ha utilizado todavía el 47% de la primera fase. Hubo una prórroga que venció en junio, 30 de junio pasado. Se está pidiendo otra extensión. ¿Hay espacio para seguir dando extensiones al gobierno de Puerto Rico
para el uso de esos fondos o ya hay que utilizar esos fondos? Bueno, esto es un tema un poco técnico. Tenemos que, el sistema tiene que obligar los fondos antes del septiembre 30. Pero también hay un periodo de liquidation, quiero decirlo en Liquidación, inglés, sí. liquidación, sí. Entonces, y tienen 120 días después de la obligación, y también si necesitarán más tiempo después de la liquidación, hay oportunidad de pedirlo. Pero lo más importante es obligar los fondos antes de esa fecha. Okay. Sobre esos fondos, un informe de la consultora Education Resource Strategies concluyó que en los distritos donde hay mayores niveles de pobreza, y esos fondos han sido un impacto importante en los presupuestos, cuando llegue septiembre del 2024, podría haber ¿verdad? Ellos hablan de un cliff, de un precipicio fiscal, dan unas estrategias para suavizar ese impacto. Educación Federal va a trabajar de la mano con estos distritos y Puerto Rico cualificaría porque tiene esos niveles de pobreza para desarrollar estrategias que ayuden a la transición a un presupuesto que ya no sea de emergencia, sino el presupuesto regular. Sí, no, definitivamente, pero tenemos que reconocer que Puerto Rico no tenía acceso a estos fondos para un año, ¿verdad? Porque estaban en proceso de finalizar El síndico. el síndico, así que no tenían acceso y por eso yo doy mucho crédito al secretario Eliezer Ramos por asegurar que los fondos de ESSER 1 obligaron los fondos a tiempo, ¿verdad? Y también entiendo que están en marcha para asegurar que esos fondos van a cumplir con esa fecha. Ahora, hablando de Fiscal Cliff, es la realidad y no solamente en Puerto Rico. Y esto es un mensaje que traigo del secretario Cardona, que ha mencionado múltiples veces en público, que esto es la oportunidad de esos estados y jurisdicciones, específicamente sus cuerpos legislativos, para invertir y seguir esos inviertos en la educación, ¿verdad? Porque ya hizo la parte del gobierno federal para dar estos fondos y hemos visto todos los logros y las cosas buenas que han resultados después de esos fondos que estaban disponibles, pero así ahora es el tiempo para que esas legislaturas, esos cuerpos legislativos invierten en su educación. Bueno, le agradecemos infinitamente que se haya sacado de su tiempo para dialogar con nosotros. Es importante poder tener comunicación también con Educación Federal, que es tan esencial para Puerto Rico en este proyecto de la descentralización del sistema educativo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Cómo no. Escucharon ustedes, amigos, a Chris Soto, asesor principal del Departamento de Educación Federal. Los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.